¿Cómo están mis amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este su canal Chochueno. Como pueden ver aquí, nuevamente tenemos un problema con una Karcher. Esta Karcher anteriormente yo le daba uso, pero después de que adquirí una teóricamente más grande y con más funciones, pues esta se la cedí a un familiar, ya que en su momento trabajaba bastante bien, pero de unos días hacia acá ha presentado ahora el problema de que no enciende. Y pues antes de llevarla al servicio técnico para que nos la evalúen, he decidido traerles a ustedes este video para ver si nosotros mismos podemos encontrar cuál es el problema del por cual esta Karcher ahora ya no quiere encender. Así que sin más preámbulo, los invito a quedarse conmigo en este video. No sin antes recordarle que si esta información les ha gustado, los invito a que dejen un like y que se suscriban a este su canal Chochueno para ayudarme a crecer con este proyecto. Y pues muy bien, como les comentaba, esta Karcher es del modelo K2.93. Realmente es un equipo muy compacto. Personalmente me gustaba mucho este equipo porque a pesar de ser tan pequeño se siente bastante pesado, o sea, da la impresión de que es de buena calidad o que los componentes internos al menos son de buenos materiales. Realmente nunca la he abierto, ahorita va a ser la primera vez que la voy a abrir por la necesidad de saber la razón por la cual no enciende. Y aquí les voy a mostrar, tenemos su terminal de conexión, la vamos a conectar y realmente esta es la posición de encendido, aquí tenemos la posición de apagado, pero no hace ningún gesto por querer encender. Vamos a proceder yo retirando los tornillos que tienen todas estas posiciones que se pueden ver aquí para ver qué encontramos en la parte interna. Pues muy bien, hasta este punto al parecer ya la hemos desarmado. Voy a conectarla nuevamente para verificar si padecemos del mismo problema y pues efectivamente podemos observar que todavía no arranca. Así que lo que voy a hacer es proceder a ver el interruptor que seguramente tiene de igual forma en la parte interna para corroborar con un dispositivo de medición, en este caso un multímetro, que el switch que tiene en la parte interna esté haciendo su función de dejar pasar la corriente eléctrica para poder encender el motor. Pues nada más fue necesario retirar esta parte plástica y nos da a hacer... ¡Ay, uy! Y nos da a hacer... ¡Ay, uy! Nos da acceso al interruptor que yo, por haberlo dejado conectado, pues ya vieron que al apretar solamente este botoncito está funcionando. No cometan el mismo error que yo. Siempre antes de meter la mano a una instalación eléctrica, cerciórense de haber desconectado el equipo, porque si yo hubiese empezado a tocar con las manos algunas terminales, seguro me hubiese dado algún choque eléctrico y pues es sin duda alguna algo muy peligroso. De la Karcher. Ahí está. Y ahora sí, pues no hay más. Por alguna razón, el interruptor al hacer el giro no está presionando este mecanismo como se debe para encender nuestra Karcher. Y pues bueno, aquí tenemos el mecanismo. Realmente no veo nada mal en este mecanismo por el cual podamos determinar del por qué no esté haciendo contacto con el interruptor. Y de igual forma el interruptor se ve que está en la correcta posición. Pues así es como va la caja. Se hace esta función. Y voilà. Realmente pareciera una tontería, pero no hay más, o sea, ustedes lo acaban de ver.
Ay, uy. Al mover el switch, la Karcher no jalaba. Simplemente quité la tapa que tiene aquí agarrada con estos ganchitos para cerciorarme que internamente el interruptor funcionara, y no hubo necesidad ni siquiera de ocupar ningún de medición eléctrico, sino simplemente presioné el interruptor rojo y la Karcher funcionó. Y ahora que le volví a colocar la tapa, pueden ver que de igual forma está funcionando sin ningún problema. Aquí en la parte interna, espero que se logre apreciar, tenemos el interruptor de baja presión o de alta presión, el cual de igual forma parece que está funcionando sin ningún inconveniente. Al presionarlo es como si tuviéramos la Karcher presurizada, y al soltarlo es como si tuviéramos pérdida de presión, por lo cual va a encender el motor. Y podemos ver que funciona de igual forma bien. Así movimos la perilla, ahora está apagada, y podemos ver que de igual manera funciona con la perilla de forma correcta. Voy a proceder a ensamblarla nuevamente y sin más a probarla para corroborar que esté funcionando de forma correcta. Ok, pues ya la tenemos armada y como podemos ver enciende sin problema. Voy a conectarle la manguera para hacer simplemente una prueba con su lanza y su pistola, y no habría nada más que hacerle a este equipo, que ahora está funcionando nuevamente. Pues listos mis amigos, como ustedes pueden ver, ahora la Karcher funciona de forma normal sin haber gastado un solo peso. Pues realmente no hay nada más que agregar. Ustedes vieron que la solución solamente fue abrir, verificar que el contacto que energiza y apaga la Karcher funciona de forma correcta. Una vez que verificamos que el contacto funciona, simplemente revisamos que el mecanismo plástico que activa ese interruptor eléctrico de igual forma se encuentre funcionando de forma correcta, y una vez verificado y montado todo nuevamente, la Karcher ha funcionado sin ningún inconveniente. Espero que esta información les sea de ayuda. Si les ha gustado, por favor, les invito a que dejen un like, a que dejen su suscripción para ayudarme a seguir creciendo con este proyecto que es su canal Chochueno. Nos vemos a la próxima.